Bueno, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos un día más en este Rincón del Veterano que hacemos cada semana desde el Club Veteranos Torrelavega. Y bueno, pues seguimos trayendo por aquí a gente del baloncesto cántabro, gente del baloncesto torlaveguense. Y hoy tenemos un invitado muy especial porque él es torlaveguense, pero emigró hace un montón de años ya a la capital de España. Luego se ha recorrido la mitad de los clubes de la Liga CB y ahora lo estábamos comentando fuera de grabación, ¿no? Que yo creo que es el primer entrenador cántabro que puede presumir de haber llegado a un banquillo de la Liga CB. Por ahí le vemos ya a Óscar Quintana, enseguida les saludo antes a los habituales. Hola Pemay, muy buenas. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y hola Manu Gómez, muy buenas. Hola Gerardo Cisniega. Que podemos presumir además de que Óscar fue entrenador nuestro y le tuvimos ahí unos meses en el SAP, en aquel año donde llegó al club cuando estábamos en segunda división. Bueno, hola, Óscar Quintana, muy buenas. ¿Mister? Hola, muy buenas. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal estás? Te vemos Bien. delgadísimo, lo primero. Sí, la verdad que me cuido un poquito, salgo a correr como 5 o 6 días a la semana y mi espalda lo aguanta bien, mi hernia discal no protesta y estoy ahí, como en mis tiempos mozos en la línea de corriendo por aquí en Getafe. Eso es. Tiempos mozos, luego hablaremos, porque tú eres de los veteranazos que vivió el antiguo pabellón de Esniace, jugó en el Hostal Besaya, anteriormente. En el Sí, Besaya señor. También. Besaya, Ahí el nos tocó Besaya, unos sí, señor. cuantos. Ese nos encantaba, ese era como un instituto americano, era una pasada entrenar y jugar ahí. Bueno, Óscar, ¿qué haces? Porque te tenemos un poquito perdida la pista. Yo decía antes que si no me equivoco, tú puedes presumir de ser el primer cántabro, ¿no? Que se sentó en un banquillo como primer entrenador de la Liga CB hace ya un montón de temporadas, en los años 90. Sí, el siglo pasado ya, la 96-97, Sí. una aparición de intermediario entre el Martín Fariñas y Andreu Casadevall en Fuenlabrada y luego ya en las 97-98 fue el del ascenso y ya a partir de la 98 en ACB como primera espada en Fuenlabrada. Sí. ¿Y ahora qué haces? Porque el año pasado te vimos entrenando a Andorra en la recta final de la temporada, que ahí no pudiste conseguir la permanencia. Además, creo, hablo de memoria, en un último partido bastante polémico, pero desde entonces ya te hemos perdido la pista. ¿A qué andas ahora? ¿Estás en un banquillo? ¿Qué es lo que haces? Bueno, pues estoy aquí en Getafe echando una mano en un club, el Club Deportivo Aristo, llevando al junior y al senior, que el senior la mayoría son sub-22, y luego haciendo de comentarista en Movistar en la Liga Endesa, Liga CB. O sea, estás haciendo de comentarista, estás comentando partidos de la Liga CB. Sí, Gerard, tú como no ves la ACB, que dices que la ACB es una mierda, como no ves la ACB, no lo sabes, pero los que seguimos la ACB escuchamos a Óscar cada día. Qué ataque absolutamente gratuito hacia mi persona. ¿Cómo ha saltado Pemay como un perro ahí al cuello? Vamos, le ha faltado nada. Es que, o sea, te enteras ahora mismo que Óscar es comentarista. No, sé que ha estado otras temporadas de comentarista, porque sí que lo he escuchado en otros momentos, pero este año es verdad que no veo mucha CB y bueno, pues mira, me alegro un montón, porque además no es solo esta temporada, Óscar, llevas ya mientras no entrenas, hace ya un montón de años, ¿no? Que le pegas a eso de ser comentarista. Sí, empezó de una manera, digamos, primero esporádica, momentos de verano, sigo colaborando con la cadena SER, que por ejemplo este año he hecho el Eurobásquet con ellos y a veces el tema de Copa o Playoffs. Ajá. Con la tele empecé con Televisión Española, que hicimos la 14-15 y 15-16, cuando solamente había un partido que se echaba por la tele, por Televisión Española, y desde hace 3 temporadas colaboro en Movistar. El año pasado lo dejé en abril porque surgió lo de Andorra, que era todo muy estresante, pero muy ilusionante ese último mes de competición, que nos fuimos un 18 de abril y acaba la competición el 16 de mayo. Gerard, Pero como solo oye la COPE, pues no, tampoco sabía que estabas en la Solo oye la COPE, Gerard, en la COPE primero. Por cierto, yo Óscar, tuve que escuchar a Swankar y compañía. Sí, claro. Gerard no lo sabe porque no ve la CB, Pemay tampoco ve la CB, pero eres el único comentarista un poco divertido y ameno de todo Movistar, tío. Joder, ya empieza el pelota. Son un coñazo. Tus compañeros, no, es verdad, Gerard, es que los compañeros son unos moñordos. Hace mucho Óscar, que no le ves, por lo menos, ¿verdad, un poco Óscar? de vidilla, tío, y no lo sé. A mí. Pues me alegro que a alguien le guste, o sea, que lo hacemos para ser divertidos, para ser didácticos y que la gente pase un buen rato, que el baloncesto al final es pasar un buen rato. Me va a tocar ser el malo de la película ahora. El listón de trabajo que no es difícil hacerlo, Óscar, o sea, destacar.
dentro Ya, de la, bueno, del nivel que hay en el comentario. me ponga por delante de otro ya es agradable. Sí. De todas ¿Y tú qué maneras, eres? hay un montón, ¿no? Sois un equipo grande, ¿no? De comentaristas. Bueno, hay como equipo A y equipo B, o equipo C. Hay muchos Está, partidos. ahora lo hacemos Sabané y el Germán Gabriel, que hace los comentarios con Fran Fermoso y que cada 15 días los hace él, y luego le va también a ayudar Anthony Daimiel. Y luego está con Lalo Alzueta, está Lucio Angulo, y luego estamos el resto en lo que solo los hacemos, digamos, sábados y domingos, pero no vamos a los pabellones, lo hacemos en cabina desde Movistar, desde la central. Y para Gerardo le diré que el domingo pasado hice el partido con una amiga suya de la COPE, con Pilar Casado. Ah, con Pilar Casado, sí. Sé que está haciendo partidos de... Sí, de esa sí lo sabes. Sí, no, de esa lo sabes. Sabemos que de esa lo sabes. No, Pilar es muy buena amiga mía. Ella es un poco la especialista de baloncesto de la cadena COPE y lleva un montón de años. Yo coincido con ella en Copas del Rey y es una tía encantadora. ¿Y qué te gusta ser, Óscar? ¿Como ameno en el comentario o vas más a detalles tácticos, técnicos, para que la gente intente entender un poco lo que está pasando ahí? Intento usar lo menos posible las palabras en inglés, porque al final quiero que todo el mundo lo pueda entender. A veces hay que decir pick and roll, pero tampoco empezar a decir un pin down, un flare, un flare. Sí. Pero mira. No, digo, viene bien que digas eso porque lo hemos comentado y ha salido en alguna de las entrevistas anteriores. Ahora parece que no existen términos en castellano para explicar todas las situaciones del baloncesto. Absolutamente todo se dice en inglés cuando hay términos en castellano que se han usado toda la vida, ¿verdad? Sí, pero bueno, también tiene que ver que ahora los equipos son un poco Torre de Babel. La forma de comunicarte, el idioma que más fácil es el inglés, que une a todos, y encima es el inglés el que en Estados Unidos Naismith inventó el baloncesto, con lo cual los términos primarios son ingleses, nos gusten o no, pero obviamente muchas cosas se pueden traducir, se pueden explicar y darle una versión para que la gente lo pueda comprender. Sí, Desde luego pero es me ha hecho mucha inclusivo, ¿no? gracia. Porque eso ayuda a que la gente que a lo mejor no esté tan metida dentro del mundo del baloncesto, cuando esté viendo una transmisión, pues se entere un poquito más y haga que siga el partido, ¿no? Por ejemplo, Gerardo Cisniega. Sí, eso es. No, me hizo mucha gracia. Oye low post y se piensa que es low cost, que está en un centro comercial. No, me hace mucha gracia porque recuerdo haber visto alguna retransmisión de Mario Pesquera, que no sé si era en Movistar o en DAZN, que Mario es de toda la vida. O sea, Mario es bloqueo y continuación y cualquier tipo cambio defensivo. Me acuerdo que intentaba utilizar términos en inglés que no dominaba mucho y era un poco extraño escucharle mismatch y pick and pop y esas cosas que decía. Pero es que ahora Óscar está como de moda, parece que no se puede decir nada en castellano. No, bueno, también es más corto a la hora de aprenderlo. Y quien llega y aprende la terminología en inglés es más fácil soltarla, porque al final el pick and roll, el bloqueo directo y la continuación hacia adentro, y el pick and roll la continuación hacia afuera. Y luego está el roll corto, el roll largo, en cuanto ellos llaman pick and roll profundo. Es decir, que en inglés todo es más corto y más rápido a la hora de mandar el mensaje. Y lo que te decía sobre todo porque al final tú escuchas muchos tiempos muertos y al final la mejor manera de llegar al resto del grupo es en inglés, porque al final los españoles hacen un esfuerzo por inglés, pero al final el 80% de los equipos tienen 3 y 4 nacionalidades diferentes en la formación del conjunto. Bueno, ¿y te llena eso o te gustaría volver a un banquillo profesional? Porque el año pasado, como dices, tu experiencia fue muy cortita allí en el equipo que estuviste, en Andorra. Decides si vas o no vas. Entonces, en este caso yo creo que el equipo tenía mimbres para salvarse y nos faltó muy poco. Revertimos la situación y competimos muy bien. Y algo que parecía muy claro, que todo el mundo me llamaba y me decía, ¿dónde te has metido? ¿Estás loco? Pues hasta el último partido y los últimos 3 segundos que fueron de locura lo que pasó y cómo lo pitaron, pues tuvimos opciones de salvarnos nosotros mismos, ¿no? Y fue en un mes, menos de un mes realmente, más 28 días, y por medio de una competición europea que también nos ayudó a mejorar como equipo. Yo quiero entrenar, pero esto es como siempre. Muchos quieren ligar, pero luego tiene que la chica que estar contigo. En este caso, me encanta y soy un privilegiado del baloncesto, y estar comentando partidos de Liga Endesa pues es una gozada y es una forma de estar cerca del baloncesto, que es algo que tengo mucha pasión e ilusión por él. Obviamente pues me gusta más entrenar y me gustaría más jugar, pero ya soy muy viejo. Luego hablaremos de tu etapa de jugador. Lo de Andorra tuvo que doler, ¿eh? Porque cuando llegaste, el equipo estaba ya no en el Ebor, estaba en el Plata, desquiciados. Y llegaste, no sé qué hiciste allí, macho, sacaste la varita y el equipo empezó a ganar, tío. ¿Qué hiciste allí? ¿Les dopaste o...? No, bueno, es un equipo que yo particularmente desde fuera, lo que ocurre muchas veces en el mundo del deporte, y siempre pongo el ejemplo del fútbol porque la gente es más fácil de llegar,
que a veces equipos que están bien construidos entran en una mala dinámica y evitar el descenso es una lucha a la que no están preparados mentalmente. Entonces, jugar por no descender no es baloncesto, es otra cosa. Es un tema más mental que... Y hemos visto equipos como el Valencia, como el Celta, como el Deportivo, que de repente se han visto envueltos en las últimas 2 jornadas en el descenso y han bajado, ¿no? Y pongo el ejemplo de fútbol porque es más fácil de entender. Y a Andorra le pasaba un poco eso. Yo tenía confianza que podíamos hacerlo y bueno, tenía miedo con la competición europea por medio porque era un poco distorsionante, pero nos ayudó a cohesionar el grupo, a creer, a quitarnos piedras de la mochila y competir a cara de perro cada partido y bueno, llegar a la última con opciones de salvarnos. Estabais jugando Eurocup, ¿no? Eso significa que la anterior temporada había sido muy buena. Y el problema también era eso, que ellos en Europa no estaban mal. De hecho, se clasifican. Ya, yo llegué ya en el momento de las eliminatorias porque este año pasado, la 21-22, se decidió Euroliga en la competición Eurocup, en vez de jugar playoff, que jugara un partido de muerte súbita en casa del que tenía ventaja de campo, como si fuera un tercer partido de playoff o un quinto, solamente un partido, y empezamos a jugar. Y yo llegué justo el día antes de jugar contra Budupnos. Me fichan un lunes, viajo el mismo lunes, me presentan y el martes jugábamos contra Budupnos en Eurocup. Pero escúchame, no, te decía, pero el último partido fue polémico, ¿no? Hubo unas últimas una jugada en la que fue una locura. Metemos un 2+1 que no nos dan el 1, tiempo muerto, partido empatado, quedan 3 segundos. Madini hace falta en ataque porque empuja con los 2 brazos a Olomayude, a Babatunde para recibir, salta, coge el balón, con lo cual ya el paso 0 no se le puede aplicar y hace paso 0. Entonces tienen que pitar paso. Ni pitan paso en ataque, ni paso 0, ni nada. O sea, no os dan se acabó descendido. Pitan falta, hace pasos. Esto, para entendernos, es como si en fútbol te anulan un gol legal. Sí. No te pitan el penalti, en el contraataque te hacen falta para seguir y la meten con la mano. Fuera de juego. Sí, tremendo. La repetición de los pasos a cámara lenta era un espectáculo. Sí, porque él si recibe en el suelo con el nuevo concepto de paso 0, ese paso es válido. Pero al saltar, o sea, él empuja con los 2 brazos y empuja y a Babatunde, que es más ancho que alto, que ahora lo ha fichado Manresa, y lo desplaza como 1,5 metros. No pitan falta de ataque, recibe, salta por el balón, recibe y hace los pasos. Al saltar y al caer ya no puedes hacer la situación de paso 0. Gerard, hizo una falta como las que hace Respola con nosotros en veteranos, pues igual. Un empujón descarado. Mira. Ojo al empujón antes. O sea, todos parados pensando que había pitado pasos y los árbitros dijeron, canasta. Se pararon los equipos. Mira los brazos. Sí. Ahí está. Primero empuja, desplaza y luego efectivamente. Es que mueve pie de pivote, no es eso. Oye, pero Óscar, esta semana o la semana pasada ha jugado, ya sabes que este año tenemos aquí equipo en Leporo, es un poco la vuelta al baloncesto profesional, y ha jugado precisamente 3 partidos, vienen de ganar este fin de semana a San Sebastián, pero el anterior fueron a Andorra, y Andorra está arrasando literalmente, les metió 40, tiene un equipazo. Y Burgos en LED, para que la gente nos entienda, es un poco como el Madrid en Barça en ACB, está en otro nivel. Luego un segundo peldaño está... Palencia, Estudiantes, Coruña, Castellón y Lleida. Pero en el peldaño de arriba, para entendernos, están claramente Andorra y Burgos. Y Andorra salió con mejor dinámica que Burgos, que Burgos ya perdió un partido. Sí. Oye, vamos a hablar luego de tu etapa en Torrelavega, porque tú empiezas a entrenar y a jugar en Torrelavega, lógicamente, y un poco te crías baloncestísticamente aquí. Pero bueno, tu etapa, digamos, más conocida y donde la gente te identifica es como entrenador ya en el baloncesto de élite. ¿Cómo acabas en Madrid? ¿Por qué? Entiendo que tu hermano estaba en Fuenlabrada, él era político. No sé si esa es la razón por la que te vas a la capital de España. ¿Por qué decides salir de Cantabria y cómo empieza ahí un poco tu experiencia para llegar a un banquillo profesional? Bueno, pues acabo en esto por casualidad, en el buen sentido, porque yo voy a Fuenlabrada, pero a trabajar a Madrid, porque iban unos amigos conocidos, iban a montar un despacho multidisciplinar, es decir, estoy hablando de ingenieros, arquitectos y abogados, y yo iba como, digamos, de machaca, de pasante del abogado, y este despacho multidisciplinar iba a montarse, estoy hablando en el 93. En el 93 hubo una pequeña crisis económica que en ese momento parecía una gran crisis, comparada con la que hemos visto en 2000 o más, fue como un resfriado. Y entonces, al mismo tiempo,
estaba un club allí en construcción, como era Fuenlabrada, y ellos sabían que yo había jugado y entrenado y querían, pues les hacía falta, digamos, mano de obra en los entrenadores. Pero yo entonces tenía una novia que estaba haciendo el MIR en Baracaldo, en Cruces, y entonces yo no me podía comprometer a dirigir el segundo equipo y me quedé como ayudante y trabajaba la técnica individual del grupo de grandes, que yo tenía un tal Roberto Dueñas trabajando Madre la mía. tecnificación con el grupo de grandes. Porque yo tenía el compromiso que cada 2 semanas o 3 tenía que tener el fin de semana libre para ver a mi novia, o mi novio venía a verme a mí, con lo cual no podía comprometerme ser primer entrenador y escaparme y dejar al equipo tirado, ¿no? Yo en ese sentido soy de la vieja guardia y si doy mi palabra tengo que cumplir. Y ahí me fui enredando. La vieja guardia, dice. ¿Qué vieja guardia? Te tiraban más 2 tetas que todo el baloncesto del mundo. Sí, yo doy mi palabra, maestro, doy mi palabra de hacer algo, lo hubiera cumplido. Pero no lo ibas a cumplir. Entonces soy muy de esa vieja escuela de que si doy mi palabra la cumplo. Yo más vale decir que no y tal vez lo haga a decirte que sí y fallar. Eso. Estoy así de Torlavega de la vieja guardia. En esa época pasaron por tus manos unos pedazos de jugadores del copón, ¿no? O sea, esa época de Fuenla te tocó gente maja, ¿no? Bueno, Lavender, Barros, ¿te tocaron ellos o no? ¿Quién? David Bravender no jugó en el Fuenla. Sí, Pemay, espera, dame un segundo, Óscar. O sea, Óscar Quintana ha entrenado a Fuenlabrada a gente como Perasovic, sí, por supuesto, Calderón, Prigioni, y tú nombras a David Bravender y a Barros. Nacionales. Oye, pues son dos jugadores. Porque tú no sabes enlazar yo las cosas, claro. Y yo lo he ido a enlazar con que jugamos contra ellos ahora de veteranos. Contra Prigioni no jugamos en veteranos. Barros era en Villalba, Pemay. Barros era en Villalba. Barros y David eran en Villalba, porque David debutó muy joven, debutó con 16 años, casi 17 en Villalba. Yo le fiché ya de vuelta, que él venía de jugar en Valladolid y hizo una temporada fantástica. Fue pues nuestra primera temporada en ACB, que fue la 98-99, que debutamos contra Escariolo, que venía a ser subcampeón el año anterior con Tau Vitoria y Tau Cerámica, y le ganamos de 25, y ese debut de Fuenlabrada fue el primer liderato de Fuenlabrada en la Liga ACB, la primera jornada. Sí, pero vienes de ascenderlo, ¿verdad? Sí, tú lo coges en Liga. Ganar la Copa Príncipe y ascender, las dos cosas. O sea, como el Caja Cantabria. Sí. Eso es. Y contra Lugo. También ascendí contra el Lugo. ¿También? Sí, y el Lugo. Joder, madre mía. El cuarto. O sea, qué casualidades, porque además, ¿qué temporada es la 98? Nosotros fuimos en la 97, tú eres en la 98. Sí. Año siguiente. Y daba mucho vértigo sentarse en un banquillo de la CB, porque ahí que tenías 20, 27, 28, 29 años. 31. 31. Te tuve cuando debuté en el 96, eran 29 años. Y ahí fueron 4 partidos, que debuté en el periodo entre Martín Fariñas y Andreu Casadeval, que fueron 4 jornadas, porque en Navidades la liga no para y se juegan a veces estas jornadas doble. Y debuté justo el Día de los Santos Inocentes, el día 28, ganando a Orense. Y estuviste un montón de años, porque son como 7 temporadas seguidas, estás en Fuenlabrada, ¿no? Sí. Y además muy buenos años, haciendo siempre temporadas muy dignas y peleando ahí. Para Europa, 2 en la Copa del Rey, llegamos a semifinales en Copa Korak. La verdad que siendo un equipo modesto, la verdad que nos fueron las cosas muy bien. Teníamos un jugador que era franquicia, que era muy importante para nosotros, que era Velimir Perasovic. Y luego, pues el primer año tuvimos la oportunidad de fichar a Nate Handman, que luego se fue a jugar a Maccabi. Sí, a Maccabi, campeón de Euroliga. De cáncer, murió de cáncer. ¿no? Yo creo. Sí, en Toronto. En Toronto Raptors jugó. Pasa que ya murió de cáncer el hombre hace cuántos años, desgraciadamente. Calderón también pasa por allí, ¿no? Calderón, sí, ¿hay alguna temporada? Te digo, de la 2001-2002, que es ese año consigue el que le metan en la selección absoluta y va al Mundial de Indianápolis con Javier Imbroda. Ese año jugaba con nosotros, y eso que tiene el percance de la hernia inguinal, que corta la temporada, pero en menos de un mes vuelve y nos ayuda a partir de él. Hacemos una segunda vuelta muy buena, porque la primera tuvimos muchas lesiones y no pudimos luchar por la Copa, pero la segunda vuelta nos metemos para jugar los playoffs, pero venía cedido de Tau. Sí, él, si no me equivoco, estaba en Alicante con otro, David Gil, era el otro base que también va con vosotros, 2 años en Alicante. Sí. El año del Edgar ascienden con Andreu Casadeval y el siguiente año en ACB. Y luego ya lo fichamos nosotros, o sea, lo conseguimos nosotros, la cesión de Baskonia. Cedido. ¿Y tú ya veías ese potencial que luego él desarrolló? Sí, absolutamente. Esto es como cuando tuve la suerte de entrenar a Julen en Manresa y veía que era un jugador. Además, no se parecen, pero yo
el potencial que veía en Sergio Llull era lo mismo que decía de Calde, que para mí Sergio Llull se parecía mucho a Calde, que son muy buenos y marcan la diferencia jugando en el puesto de 1, pero que pueden jugar de 1, de 2 hasta de 3 y que tienen un potencial. Y luego tienen un potencial, aparte de su físico y su calidad, luego mentalmente son muy, muy competitivos y tienen un foco muy grande. Es decir, son unos jugadores que cuando se les pone algo entre ceja y ceja, y siempre el equipo a las espaldas, y eso no se entrena, eso se lleva de serie. Sí, la sensación de Calderón, Óscar, en esos años es que tenía una gran ética de trabajo, ¿no? Que era como que iba mejorando un poquito más cada vez y una progresión constante. Sí, pero bueno, también es la hora de cómo tú trabajas con él. Yo creo recordar que creo que no la ha vuelto a bater en la Liga ACB, jugó unos años en Baskonia. Su mejor porcentaje de 3 lo hizo con nosotros, jugando en Fuenlabrada en la Liga ACB. Y en el caso de Sergio Llull, lo mismo. Yo estando en Manresa, Sergio Llull quedaba con Miquel Nolís, que es muy amigo del padre de su agente, de Berenguer, y quedaban por la mañana de 8 a 8:45, 8:50, trabajo técnico individual. Yo desayunaba con él, lo llevaba en coche al gimnasio y luego entrenaba, comida, siesta y entrenaba otra vez por la tarde. O sea, esto es lo que la gente que cree que el talento de Llull claro. vino el Espíritu Santo y por ciencia infusa, igual que Calderón, y hay muchísimo trabajo. Yo sé, por ejemplo, José Calderón, todos los veranos de NBA se tiraba trabajando con Joan Ramón Tarragó, físico, trabajo de readaptación, si había alguna lesión, y luego ya, pues obviamente, pues si había selección, pues con la selección ese trabajo. Mira, es un buen mensaje para los jóvenes. Hay mucha gente joven que quiere llegar, que lo que ve es un poco el éxito, el dinero, el profesionalismo, pero el camino que hay que recorrer es muy complicado. ¿Qué consejos le darías tú a la gente joven que quiere llegar alguna vez a ese mundo profesional? Bueno, porque tiene que trabajar mucho, ser disciplinado y escuchar a sus entrenadores. Es decir, que realmente su entrenador o entrenadora, quien le forme por el camino, tiene que escucharle e intentar aprender y trabajar. Y tener paciencia con mayúsculas, porque no se hace un clic y estás ahora mismo ya triunfando. Hay un proceso y mucho trabajo por el medio. Y eso es lo que tiene que darse cuenta, que en el deporte profesional hay muchísimo trabajo y se puede mejorar si tú quieres y estás con esa mentalidad abierta. Lo que pasa es que es muy difícil dar el salto a la CB, Óscar, porque fíjate, todas las selecciones cada año, desde hace un montón de tiempo, ganan títulos, medallas, y luego, sin embargo, el salto al profesionalismo a los jugadores jóvenes españoles les cuesta mucho y muchos años. ¿Es más difícil ahora con tanto europeo y con el mercado libre o era igual de difícil hace 25 años? Para los jóvenes, digo, ¿eh? Yo creo que siempre es igual de difícil, porque hay un problema que nadie asesora bien a los jóvenes. Cuando el joven es rompedor, tipo Pau Gasol, José Manuel Calderón, Juan Carlos Navarro, tiran la rompen el techo y no hay ningún problema. Pero cuando jugadores de nivel medio alto, el jugador solo y su entorno, y más hoy en día con las redes sociales y los entornos muy encapsulados, mandan mensajes solamente de lo que hacen positivo. Nunca le cuentan lo que no hacen bien y dónde tienen que mejorar. Y hay una situación que a veces el jugador joven... Yo he tenido este año la suerte de entrenar durante un mes a Mario Nakic, que tiene muchísimo talento y acabará llegando. Pero él no es consciente de que lo que hace bien y sobre todo que hay jugadores con menos calidad que él que al final salen al campo y cometen menos errores. Y claro, eso es lo que al jugador joven le cuesta entender, que él se evalúa con el que está, digamos, compartiendo el puesto y se ve que yo tiro mejor, salto más, voto mejor, paso mejor, pero juego menos. Pero es que cometes más errores. Y en esa situación de cometer menos errores, y luego, desde ahí, tirar de tus virtudes. No salir y decir, venga, yo tiro, yo ahora... No, todo eso tiene que ir acompañado al juego. Y esa parte es una parte en la que hay poco ayuda en ese trabajo mental, ese jugador joven, para que acabe llegando. Y a veces se compara, y es una comparación que es una media verdad. Y las medias verdades a veces son peor que las mentiras. Sí, es que está trabajando el mundo, pero hay que reconocer que en la ACB se castiga muchísimo el error. Me da igual que seas joven que viejo. El error en la ACB es una liga muy competitiva y no dejan fallar a nadie. Es la liga con más scouting del mundo, o sea, como liga. La NBA tiene igual de scouting o más en los playoffs, pero en la liga, con todo respeto, la liga NBA es un cachondeo como liga. Digo, perdona. Espera. Pemay, no, apunta. Vuelve a repetir, porque es que tenemos un agrio debate. Sí, pero que apunta que ha dicho que decimos que la Liga NBA es una mierda, que no hay quien lo vea, que es un la liga regular. Escucha a Óscar, entrenador profesional. La liga regular de la NBA. Repite la frase, Óscar. No tiene nada que ver. La liga regular. Un cachondeo, has dicho, ¿no? Sí, la liga regular, pero los playoffs. La liga regular ha dicho.
De liga hecho, regular, sí. históricamente, vemos durante años que hay equipos que han hecho una liga regular increíble y luego llega la primera ronda de playoff y se van Y a a cascarla, eso es. Sin embargo, la ACB en ese sentido, que no digo que sea mejor o peor, sino hablo de la exigencia que hay cada partido, es que cada partido, sobre todo los equipos, lo preparan a muerte. O sea, cada equipo prepara como si fuera una final. Entonces, eso, que es lo que decía Manu, de que el error se castiga mucho. Entonces, Castiga, como te salga el guión y no aciertes, 8 sí. de cada 10 te vas al banco, o sea, lo que seas el jugador franquicia o jugador estrella. Óscar, y que Sí, está sí, tan preparado todo que sabes que tienes que defender a un tío que sabes que tira de 3 tras bote o tras bloqueo. Sí, Que sabes que lo va a hacer porque te lo ha dicho el entrenador 20 veces. Como te tire y te la haga, te vas al banquillo. O sea, es imposible. El ACB está todo milimetrado y estudiado y trabajado. Entonces, el error se castiga y los chavales, claro, si eres un chaval, pues no te pega el aire. A la mínima te relajas y por eso lo que dices es complicado. Sobre todo, más que relajarte, es el hecho de sentir que yo soy mejor que tú y como Sí. yo siento que no te respeto y al no respetarte cometes ese error y es una situación en la que en el deporte... Se relajan mentalmente, eso es, se relajan mentalmente. Entran pensando, qué bueno soy, bueno, a este no le defiendo, ya tirará. Pero eso se percibe, es el lenguaje corporal. Los jóvenes, esa pose que tienen los veteranos, aunque sean peores, se les nota al principio y es una liga, como tú dices, muy exigente. Fíjate, esta semana ha firmado por Fuenlabrada precisamente Marc García, que ya jugó en Fuenlabrada temporadas anteriores y que es un chico que fue MVP de un europeo sub-18, que España ganó sub-20 y era una maravilla verle porque era técnicamente impresionante, botaba, tiraba de 3 y sin embargo le ha costado 6, 7 años medio asentarse en la Liga CB. Hay gente que dice, Óscar, que habría que crear una liga intermedia para jóvenes, que de los 18 que acaba el junior al salto al profesionalismo están todavía demasiado inmaduros. ¿Tú eres de esa opinión o que habría que hacer algo? ¿O que la LEP o la SEBA solo fuesen para jugadores jóvenes y nacionales? No Bueno, sé, yo algo. va a estar respetando más al jugador joven. Yo creo que el mayor problema es que el talento de los jóvenes de verdad lo tienen 4 equipos en España y que el 80% de las veces esos jugadores tendrían que ir a otros equipos de ACB o de LEP a jugar y para tener minutos, tienen unos contratos que ningún club de ese tipo puede pagar. Es decir, si estamos hablando que un jugador junior del Madrid tiene un contrato que Fuenlabrada no puede pagar, por poner un ejemplo. Bueno, digo Fuenlabrada o Murcia o Zaragoza. Entonces, hay una situación que cuando yo he sido responsable y he fichado jóvenes como Calderón en el sentido de cesión, siempre llegaba a un acuerdo que lo copié del Ajax en la época de Johan Cruyff, en el sentido que luego lo implementó en el Barcelona. Era, si yo te traigo un joven tuyo y lo pongo a jugar y tú crees que tiene que jugar 20 y acaba jugando 25, pues que a mí me cueste menos dinero porque al final estoy invirtiendo en ti. O sea, te lo vas a llevar tú. Y sin embargo, si juega 10, pues pago toda la ficha por gilipollas, por traérmelo y no ponerlo a jugar. Sí. Es una buena medida. Yo cuando tenía responsabilidad en ese tipo de fichajes, de hecho un jugador que no tuve la suerte de... Cuando yo estaba en Alicante, Bogdanovic, el croata, el que está en Utah, que ha jugado en la selección croata, estaba en el Madrid. Yo planteé un contrato así y cuando llegó el momento, pues se lo llevó Murcia como quinto alero, que estaba en ACB, que pagaba el contrato. Yo no pagaba el contrato, pero yo me comprometí que el jugador jugase 25 minutos en LEP. Un LEP que luego ese equipo mío ascendió y ganó la Copa Príncipe. O sea que 25 minutos en un equipo en el que iba a ser importante. Sí. ¿Y jugó contigo? Se fue a Murcia, no jugó, le pagaron el contrato y el año siguiente se fue a Cibona, empezó a jugar aquí con Peratovi y en menos de 2 años acabó en la NBA. Sí. Es un caso, fíjate, Bogdanovic es uno de los casos más extraños del baloncesto europeo porque en el Madrid no jugó nada. Era un talento joven, en la cesión no juega nada, va un año a Cibona, se sale, creo que fue a Fenerbahce al año siguiente y en 2 años era una estrella de la NBA. A veces hay situaciones difíciles de entender. Has hablado de bases. Fíjate que como base director de juego, con el que más he disfrutado yo en los últimos años con diferencia ha sido con Prigioni. Era una máquina en el campo, era un generador, un tío que dominaba los partidos sin necesidad de meter puntos, hacía lo que le daba la gana, un director de juego maravilloso. Tú te lo trajiste, ¿no? O sea, su primera experiencia fue contigo en Fuenlabrada. Lo trajimos a una liga de verano y nos lo quedamos con él. Pasa que cuando nosotros lo trajimos, él venía de un baloncesto mucho más americano. Él había hecho un buen pick and roll, lo hacía con Lázaro Borrell, un cubano que estaba jugando en Argentina, que era jugador franquicia de la selección cubana, aunque luego se fue a vivir a Miami y luego intentó y llegó a jugar en NBA, en Seattle, quiero recordar, en Seattle Supersonics.
Él en Fuenlabrada no encajó, porque no teníamos un baloncesto muy milimetrado, mucho bloqueo indirecto para Perasovic, jugábamos poco pick and roll y de hecho, digamos que no tuvimos buena química en el sentido deportivo, sí en lo personal, pero no en lo deportivo de no ser su espacio. De hecho, él hasta que no va a Alicante y con Julio César Lamas en LEP, no rompe, porque luego ya el siguiente año es cuando él lo ficha a Baskonia y a partir de ahí empieza a jugar al nivel que podía jugar, porque físicamente era un portento y entendía el juego. Lo que pasa que, bueno, también venía con unas malas costumbres en el buen sentido del baloncesto argentino, porque por ejemplo a mí me decía, ¿para qué hacemos sistema de zonas si yo tiro un triple de 8 metros, la meto, quitan la zona? Digo, ya eso será en Argentina, porque en Europa te van a dejar la zona a 4 ataques y te vas a tener que meter 3, si no metes 3 no la quitan. Sí, recuerdo que era un jugador como muy individualista, luego era todo lo contrario, luego era un director impresionante y contigo era como otro baloncesto distinto, ¿no? Hasta que se adaptó porque mentalmente era capaz de hacerlo y cuando vio, digamos, las orejas al lobo en LEP y tuvo una contrastar opiniones con Julio César Lamas en una Copa Príncipe, a partir de ahí cambia, la segunda vuelta de Alicante es fantástica y gracias a él Alicante da el salto el segundo ascenso a la ACB. Pero te esperabas esa progresión porque luego él en Vitoria juega unos años maravillosos, en la NBA, que ya era un veteranazo, lo hace muy bien. Él tenía talento y sobre todo tenía un físico poderoso para poder hacerlo. Otro jugador, por ejemplo, que también es una gozada y tiene la suerte de entrenar, que es Facu Campazo, también es otro espectáculo. También, ¿dónde te tocó? ¿En Murcia? En Murcia, ¿no? Sí. Fíjate lo que es la confianza, Óscar, porque él llega a Madrid y ahí estaban Juli y el Chacho y no podía jugar y salía y se le notaba nervioso y sin embargo en Murcia hace un año absolutamente espectacular, crece y luego en el Madrid era el amo. ¿Qué te encontraste tú? Es una cuestión de confianza, ¿no? 2 años. 2 años. Sí, 2 años. Sí. Pero es una cuestión de darle confianza al jugador. No, de que tiene talento. Es decir, cuando la gente que tiene talento al final, es decir, cuando tú tienes que tener un rol, o sea, jugar 10 minutos en el Madrid y jugar bien es prácticamente imposible, es muy complicado. O sea, es decir, claro. a JC Carroll no se ha valorado nunca suficientemente, que salía 15 minutos y cambiaba un partido. De hecho, el año pasado, en la mala racha de marzo a abril, echaron mucho de menos, ¿no? La jubilación de JC Carroll. Entonces, ir a un equipo, volver a demostrar en ACB que tú puedes jugar, luego jugar Europa con Murcia, como jugó 2 competiciones, ahí fue el paso definitivo para cuando vuelva al Madrid. También le ayuda, entre comillas, la elección de Sergio Llull, porque Sergio Llull tiene que salir de la rotación, entra él y al final, quieras o no, tiene que jugar 22, 25 y a partir de ahí se va asentando y demostrando lo que tiene, porque el deporte es así profesional. A veces hay algunos que acaban metiendo el pescuezo y asentándose porque hay una lesión de otro jugador que era que le quitaba esos minutos. Y fíjate, hemos hablado ya de Perasovic, que la semana pasada, ¿verdad, Manu y Pemay? Entrevistamos a Miguel Cabral, él coincide con Peras de compañero en Lugo, creo que es. Sí, en Breogán. En Breogán, y él dice que es el mejor jugador que ha visto nunca. Dice, o sea, era un killer, ¿no? Era una facilidad anotadora increíble. Más que el mejor. Contigo fue la estrella durante muchos años, además. 4 veces máximo anotador de la Liga ACB. Sin embargo, en LEP no quedó máximo anotador de la LEP. Curioso. Ah, no. No, quedó con Smith de Murcia. Madre mía, pero era maravilloso ver a Peras. Sí, sobre todo una virtud que la gente no entiende. Yo he tenido mejores tiradores que Peras, pero el trabajo que tenía Peras y sobre todo cuando llegaban los momentos calientes, los momentos en los que se decidían partidos, situaciones muy críticas, ahí es cuando sus porcentajes aumentaban. Yo me acuerdo una vez de un playoff contra el Madrid que llevaba una serie desastrosa porque además había un jugador que le tenía muy cogida la medida, que era Isma Santos, y me acuerdo perfectamente que llevaba 4 o 6 puntos y llevaba unos porcentajes horrorosos y quedaban 2 minutos, perdíamos de 8 o de 9 y le ves en un contraataque chillando a Cazorla, que ese día estaba inmenso, no le había un tiro, que le diera el balón y el otro estaba a punto de hacer una bandeja, la saca para afuera, al otro que le pega la voz, le da el triple y la mete en ese momento hace, creo que fueron 8 o 9 puntos en 50 segundos, ¿no? Eso se tiene, pero también él lo trabajaba. Si le ves... Oscar, ¿qué jugador dices que has tenido mejores tiradores que... Sí, tirador, pero no bajo presión, es decir... en un campo, si yo tengo que jugarme el último tiro con Peras, pero que tiraba más rápido que él, que eran mejores tiradores en cuanto a la mecánica o lo fácil de tirar, sí. Eso sí. Pero a la hora de jugártela cuando el balón quema, Perasovic, ¿no? Y siempre. Y sobre todo, podía tener un momento malo durante el partido o un partido malo, pero siempre la quería. Esto es lo que, como entre comillas, que me gusta mucho el fútbol, ¿sabes, Gerardo? Esto es lo que decía Guardiola de la gente del Real Madrid, que decía, lo que más admiro es que Toni Kroos o Modric, cuando el peor está el partido, la quiere. Y Perasovic la quería, aunque se llevara 2 de 12, ¿me entiendes? Claro, esos son los intangibles de los jugadores. Hay gente que mete 20 puntos en los 3 primeros cuartos y no aparece nunca en el último, y gente que, sin embargo, siempre quiere el balón. A eso me refería
y he entrenado gente que tiraba mejor que él, pero que luego cuando en el momento decisivo algunos eran de notable, pero no eran de sobresaliente. Por ejemplo, el ejemplo que ponía ahí el asturiano sobre David Bravender, que lo he entrenado. David Bravender tenía una virtud. David Bravender era un jugador que técnicamente sería de 6, 6,5, ¿ok? Pero cuando llegaba a final de partido, él seguía sacando el 6,5, incluso un 7, y los que sacaban un 8 y 9, muchos se arrugaban. Bajaban. A mí hay jugadores así, que los quiero todos en mi equipo. Sí. Valiente. Nos hemos enfrentado contra David en un montón de torneos de veteranos. Es un tío encantador, majísimo, y un súper competidor. O sea, sí, padre, de tal palo, tal astilla. Sí. Un picón y un cebón. No. Pero a muerte, va a muerte. En un partido, Óscar, hemos jugado contra ellos 3 o 4 veces y les hemos ganado 2 o 3 y ellos a nosotros otras 2. En un partido nos metió 8 triples, macho. Pero 8 triples. Se acabó el partido, tío. O sea, como el partido vaya igualado y estés en bonus, se queda el balón para ir al tiro libre porque es infalible. Sí. No, en el último le tuvo que lesionar Pemay para cargárnosle. Fue Raúl. Se le calzó Pemay. Le lesionó Raúl. Perdóname, pero... Yo me acuerdo aquí en Fuenlabrada que yo jugaba partidos contra el Estudiantes, que tenía a Charles Thompson, Carlos Jiménez y Azofra de trío tridente, y nosotros jugábamos el final del partido con Ferran López cogiendo a Azofra, Peraso y a Carlos Jiménez, y él cogía a Charles Thompson y se ponía y Charles Thompson no era capaz de ganarle en el poste bajo. Sí, es un tío duro. Es pequeño, pero es muy fuerte y es un tío potente. Sí. Y cuanto más grasa hay, más se divierte. Tengo un recuerdo de un mate de Charles Thompson en el Vicente Trueba que no lo olvidaré en la vida. Hay una cosa de Peras que sí que me llamó la atención muchos años, Óscar, en la ACB, porque él, es verdad que juega en Vitoria, que ya era un equipo grande, pero juega muchos años en clubes más modestos, como era Breogán o Fuenlabrada. Y aquí llega un poco como por la puerta de atrás a la Liga ACB, cuando él viene de ser un jugador importante en la Yugoplástica, que es 3 veces campeona de Europa, y que además él era un jugador que tenía muchos minutos y un equipo que cambió el baloncesto europeo. Pero sin embargo, él llegó como por la puerta de atrás, no venía como una gran estrella. Él no era titular indiscutible. No era titular, era sexto jugador. Séptimo, octavo. Ivanovic jugaba por delante de él. Sí. Pasa que él en la yugoplástica era tirador especialista y defensor, que la gente se ha olvidado que también era capaz de defender. Que era otra virtud que tenía, porque él se tiraba 38 minutos o 39, que era un coladero en defensa, y sin embargo en el último minuto, como te estuvieras jugando el partido, el atacante con el que le había atacado y le había hecho 20 puntos fácil, le ponía un tapón o le robaba un balón, porque había estado diciendo, si no me ha defendido todo el partido, y sin embargo en las últimas acciones era capaz de ponerte un tapón o robarte una línea de pase o robarte en un bote. Se despertaba. Como entrenador, decías que ahora en la ACB se castigan todos los errores, scouting, cada jugada, cada sistema, se saben de memoria. ¿Ha cambiado mucho un banquillo la forma de entrenar, de preparar, de cuando empezaste en el 96, 97 a estos años? ¿Has notado una gran evolución? ¿Se han incorporado muchas cosas? Sí, las pretemporadas son muy diferentes, no tiene nada que ver con las palizas físicas que se daban antaño, el trabajo durante la semana es muy diferente. Digo, en cuanto hablo de la carga Sí. No, y preparar partidos y todo eso. El partido nosotros lo preparábamos muy bien porque en su momento fuimos en Fuenlabrada los primeros que tuvimos herramientas con vídeo, Avid y demás de detallarlo y trabajarlo, y a mí siempre me ha gustado mucho porque al final, por mucho que tú expliques, al final lo que mejor le entra a todo el mundo es ver imágenes propias o del contrario. Y luego, pues obviamente, pues hay más entrenadores que antes, con lo cual te puedes percatar y cerciorar de los detalles para ayudar a los jugadores más concretamente. Y luego, por lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Que se han hecho pues banquillos de Babel, ¿no? En el sentido de que el inglés es el que predomina habitualmente. Sí, antes había un segundo entrenador, digamos, y ahora todos tenéis un montón de entrenadores. Dos ayudantes, a veces 3 y incluso a veces el delegado también es otro entrenador que aparte de hacer los trabajos de delegado también echa una mano, dependiendo un poco cómo se divida el trabajo cada club, ¿no? En función de cómo se establezcan las tareas. Y como espectador, ¿ha cambiado un poco lo que es la conexión de la afición con los equipos? Digo porque en los años 90, a principios de 2000, había muchos jugadores nacionales, plantillas que se mantenían muchos años los mismos jugadores, muy reconocidos. Digamos, la estructura, la espina dorsal no cambiaba demasiado y, sin embargo, ahora lo que tú dices son torres de Babel, 10 extranjeros, un montón de nacionalidades. En ese sentido, ¿crees que hay menos conexión o el público sigue igual de entregado con sus jugadores que siempre? No sé qué le ha pasado a Óscar. Parecido, en el sentido de
de que al final cuando el equipo es un equipo ganador, un equipo que tiene éxito, te acoges, ya sea el jugador de Senegal, sea el jugador de Estados Unidos, y a veces hay muchos jugadores que se dejan querer. Hemos visto esta temporada a Sanan Musa, que se ha hecho como un lucense Sí, más, y de la sí. afición, y cómo ha encajado en Lugo, ¿no? Pasa que al Pero final cuesta reconocer a los equipos, Óscar. El que no es aficionado de cada club, yo cuesta antes me reconocerlo hasta en conocía fútbol, Gerardo, 6, porque 7. con el Sí. marketing y las camisetas ves enchufar la tele y dices que está jugando el Sevilla contra el Villarreal y ninguno va ni de blanco ni de amarillo. Ya, 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 ya. Que la economía manda, y hay sobre todo hay un elemento distorsionador que ha hecho mucho daño al baloncesto europeo, y es la G-League, la Liga de Desarrollo, porque ahora mismo en los últimos 2-3 años los contratos son muy altos, con lo cual esa gente que antes venía aquí, jugaba un par de años y no tenía asiento en NBA, ahora se queda allí Ya. con la esperanza de poder entrar en un equipo NBA con un contrato de 15 días, de 20 días, y con contratos que antes no tenían, porque antes cobraban 20.000, 30.000 dólares y podían venir aquí por 80.000, 90.000. Ahora esos 80.000 o 90.000 los cobran por jugar en Estados Unidos y están cerca del equipo NBA que les puede fichar si hay una baja o una lesión. Uh-huh. Fernando, Euroliga ves. cosas de la NBA, Gerard, que están jodiéndote toda la vida. Sí, 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 La sí. NBA No. jode a España, a Europa cada vez más. Acabamos antes y te digo lo que no veo. Euroliga veo, Eurocup veo, FIBA Champions veo. Le Oro veo, Le Plata veo poco. ACB Liga Endesa y NBA. NBA es lo que menos veo. Liga de Sí, no me veteranos de extraña. Cantabria, ¿no ves nada? Liga de Nada, veteranos de es Cantabria. canal de pago. No, ya no lo puedo pagar más. Si me dais un pase gratis. O sea, tienes que vernos, un día que vayamos a Madrid, que tienes que ir a vernos ahí, a arrastrarnos a la Que a pista. vernos, porque que venga a jugar el aquello es cabrón. lamentable. O No, a no, jugar. que venga, Te que Óscar ponemos está una para camiseta. jugar. Sale a correr, Óscar, que venga a jugar. Estás para jugar fijo, macho. Sí, 5 o 10 minutos nomás. Pues como Oye, todos, menos Respuela, todos jugamos 5 minutos. No, ahora te voy a preguntar por tu etapa en Torlavega, pero por cerrar un poco el básquet profesional. Nosotros tenemos mucho debate con la NBA y la Euroliga, y yo les digo siempre que la Euroliga es una competición muy bonita porque hay una tremenda igualdad. Siempre se descuelgan uno o dos equipos, pero cualquiera puede ganar a cualquiera, son Hay partidos una muy igualdad, distintos. Gerard, hay una igualdad, hay tal igualdad que siempre llegan a la Final Four los mismos. La igualdad es brutal. Real Madrid, Barça, Fenerbahce. Sí. La igualdad Bueno, de la Euroliga es brutal. Pregúntale y a eso, Óscar, Manu, Gerard, pregúntale a Manu quiénes son los presuntos finalistas de la NBA de este año, que son los mismos del año sí, pasado. sí. Las No, pero apuestas te son digo, Óscar, Golden y Boston. Bueno, a pues todos los pesar de años la lo mismo. a pesar de la pérdida de talento, porque muchísimos jugadores se van evidentemente ahí en busca del dinero y de querer jugar en la Liga NBA, seguimos teniendo una gran competición. ¿Tú disfrutas mucho de la Euroliga? Yo es que disfruto un montón viendo. No, yo creo, a ver, lo que dice Manuel es verdad, lo que dices es verdad también. Claro. Que al final la liga es muy competitiva, la liga está muy bien. Al momento que se hizo un grupo único, cambió el formato y hace que la liga sea más interesante porque juegan todos contra todos y al final es más justa para la hora de clasificarte y no luego quejarte si te toca un grupo más fácil o menos fácil a la hora de entrar en los playoffs. Es una liga muy interesante y obviamente muy igualada, totalmente de acuerdo. O sea, está hablando que del puesto 1 al 12 está la cosa que sí, que se parte, que a partir de febrero Claro. hay ya 6 para luchar por 4 puestos y otros 6 para luchar entre los del 5 al 8, ¿no? Pero eso pasa en cualquier liga, ya sea de fútbol, ya sea de baloncesto. Claro. Pero sí estoy de acuerdo contigo que es muy interesante. Pero obviamente, para mí, y vuelvo a insistir, no tengo nada, porque es de la que hemos aprendido todos, la NBA, la liga regular, pues se ha convertido como una gran temporada. Claro. Sí, sí. Eso es un poco lo que a mí me parece. Los partidos como que parecen más casi un all-star, ¿no? Un intercambio de canastas constante que verdadera Hay partidos buenos, pero son escasos. Es decir, que con todo el respeto, es decir, que para que un conjunto se pique con otro, pues al final si hay 20 partidos a la semana, pues son 3 o 4 con suerte buenos. Pero sin embargo, cuando llega el playoff, es historia. Hay de que son la mejor liga del mundo. Bueno, para el que no te conozca, tú empezaste como jugador y además debutaste súper jovencito en aquel Carta de Oro, era todavía, ¿no? Con Goffi de entrenador y tú serías juvenil o junior, ¿no? Cuando era Zapatón. Debuté antes con Zapatón, 15 años, jugando en tercera, luego ya jugamos en segunda y ya luego vino el Carta de Oro. Y el Carta de Oro ya era mayor, tenía 18, ya era muy mayor. Sí, sí, pero aquel fue un poco el primer
bueno, veníamos antes con Antonio Miguel Cidoncha, que desgraciadamente se ha Sí, muerto no. hace muy poquito. Juego con ellos, con Antonio Miguel, con Cidoncha, Claro, con Nino, claro, con claro. María, juego con ellos. Eso Con era un César poco... también. Sí, con César, efectivamente. Pero digo que eso Sí. el proyecto inicial en el pabellón de Sniace, que era muy romántico todo, era precioso ir a aquel pabellón. La prehistoria casi. Sí, sí, ahora pasa por allí una carretera. Una autovía, es verdad. Pero Sí. luego, digamos, el primer proyecto un poco ya como que pega el salto fue el Carta de Oro en el Vicente Trueba con Goffi, no sé si era ya Carta de Oro o Área de No, Bricolaje. era SAP, área de bricolaje. SAP Área de Bricolaje, no sé si ya juega Miquel Rojo esa temporada y ahí ya el equipo empieza a hacerse un Sí. nombre, ¿no? En la segunda división. ¿Qué recuerdas de aquella etapa? Un jugador que para nosotros fue franquicia, venía cedido de Caja Bilbao y hicimos una temporada magnífica y fuimos capaces de jugar a ir al Campeonato de España y estar ahí luchando por conseguir el ascenso a Primera B. Uh-huh. En aquel momento, además, había mucha gente de la casa, porque estabas tú, estaba Tilio también, sube en algún momento, Reinaldo previamente, estaba Leto Revuelta, Fito Quintana, es decir, había una muy buena cantera en esa época en Torlavega, ¿verdad? Sí, ya estaba asomándose también Luis Merino. Luis Merino. Sí, es decir, siempre ha habido en baloncesto en Torlavega, con el respeto a todo el mundo, es quien mejor ha trabajado, te hablo del siglo pasado, y donde más, digamos, tradición había, más competición, siempre había un colegio, pues al principio era La Salle, luego entró Escolapios y eran los que eran un poco la competencia en Santander. Pero Torlavega tenía una tradición de dar un paso más allá, ¿no? Porque yo me acuerdo en aquella época que en Santander los que eran famosos eran ya veteranos. Estaba Salas, estaba Aquellos de la Petit, barba, sí, eso es. Sí, sí, sí. estaban los hermanos Cotorro, que uno es el famoso doctor ahora de tenis, que Sí, está con sí. Nadal y con Alcaraz Sí. en la Federación de Tenis. Sí. Eran dos hermanos, Sí. creo que eran gemelos o mellizos, y jugaban esa pero ya eran, digamos, entre comillas, mayores. Uh-huh. Y tú eras un fino estilista, además, ¿verdad? En el campo. Sobre todo fino. Era un jugador, Óscar. En aquella época la gente no lo sabe, pero en aquella época había bases, aleros, pivots y terroristas. Y Óscar podía jugar de base, de alero, de pivot y pegar a los bases, a los aleros y a los pivots. La verdad es que tú fuiste el primer jugador total en Cantabria, Óscar. Acuérdate que yo era un niño, pero me acuerdo, hacíais una zona 1-3-1, te ponían a ti abajo. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Y decían, no, que no tire el triple de la esquina. Y es que Óscar llegaba y le metía una hostia de la esquina y recuperaba a la otra esquina. No, Óscar, ¿te acuerdas de aquella o no? Que defendías como un animal. Te estoy haciendo un traje. En punta, hacía la 2-3 y también negar la vuelta al medio con Goffi. Era criminal. Yo me acuerdo que era los que éramos unos críos. Esta temporada con 15 años pasé de jugar de pívot a jugar de base. Sí, así es. Yo me acuerdo que subías el balón, tío, que es que en aquella época era tremendo. Un cacho, tío, de la madre que lo parió, que, durísimo, y cogía el balón y la subía, tío. La subía y mandaba. O sea, es que era una cosa... En mi escala diré que pesaba 89 kilos, ¿eh? Claro. 89, pero los demás pesaban 80, joder. Óscar, en aquella época... César pesaba como 100. Sí. César y Pepón eran... Y Pepón pesaba 110. Oye, Pepón 96, 98. Pepe ahora pesa 80, Pepe. No sé si lo has visto o no has visto a Pepe. No tengo que verlo. Pues escucha, un poco fue a Atrul. Atrul me encontré que el hijo estaba en el Campeonato de España en Marín, infantiles, y estuvimos allí departiendo un poquito allí en el pabellón, por la ciudad de Marín. Buena gente. Sí, digo gente. Pepe era como el Romay de Torlavega, o sea, era como un gigante que iba por la calle, ¿verdad? Era el alto del barrio Covadonga, de Catanga City y Ciudad Sin Ley. Y tenía un grupo de música, punk, que era engrasado cada vez. Sí, con su hermano que también jugaba. Y escúchame, pero aquí un día, Pepe. Gerard, tenemos que tener un día Pepe aquí a entrevistarle un poco. Un cachondo, además. Ha cantado mucho juego, Pepe. Sí, joder. Iba al pueblo. Ellos eran ahí de Cabórnica, creo que el pueblo era de Terán, creo recordar. Porque esa apellida Terán, creo que eran de ahí del pueblo. Sí, Terán. Digo que a ti te ponía Goffi, pero te ponía un poco como especialista defensivo, recuerdo yo en aquella época, ¿no? Sí, porque había que tapar lo que no defendía Miquel Rojo. Miquel se las tumbaba
y a ti te tocaba defender Sí. al tuyo. Es que se la ¿no? zumbaban Miquel y Lluís Orrit, se la zumbaban. Tenía que defender por los dos. Hostia, Orrit, acuérdate de Orrit, tío. Qué juego Sí, más sí. anárquico, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Cómo tiraba, eh? ¿Cómo tiraba, macho? Sí, Qué sí. facilidad para ti. Se las tiraba de 7 metros y le daba igual. Según Joder. llegaba, un Pues fenómeno. fíjate, Óscar, que tenía yo, uno de mis retos era entrevistar a Miquel, porque yo Sí. jugué ese año que tú nos entrenas con él, un tío con el que hice buenas migas al final. Yo, como iba a estudiar a Bilbao, viajaba con él muchas veces y conseguí localizarle y ahí trabaja como una especie de empresa de construcción y tal, pero no se ha querido animar, está como aislado del baloncesto. Y claro, yo a la gente joven le digo, es que Miquel Rojo, cuando llega a Torrelavega, era como cuando llegó, yo qué sé, una estrella, Perasovic en Fuenlabrada. O sea, era un tío que marcó una época, marcó a todo el mundo del básquet, a los aficionados y como que fue un salto de nivel superior, Óscar, tú que estabas ahí además con él. Sí, sí, sí. Por la cesión tuvimos la suerte que viniera a Caja Bilbao con Locar y con Piki y todos los demás. Sí. La fiesta que tenía Javi Bilbao vino al Vicente Toro a jugar el partido de inauguración porque Miquel era jugador cedido por su parte. O sea que Sí. me acuerdo Sí. hoy. Y luego tuviste también tu retirada en Puente San Miguel, por supuesto Sí, el pero eso baloncesto es Redención. porque te estaba preparando las oposiciones y iba los viernes allá a jugarme y a jugar. Sí, Allí con Fernando Gil, recuerdo, y sí. compañía. Madre mía, menuda época. Y luego El ya gran, empezaste a el gran entrenar. que era team manager. Sí. Y luego ya empezaste a entrenar. ¿Al principio lo coges como un hobby? ¿Alguna vez pensaste que podías vivir de ello? ¿O por qué das ese No, paso al y banquillo? como parte pues bueno, de sacarte unas perrillas, porque al principio empecé ayudando a Fito con un cadete de chicas que luego me hice cargo yo, luego el Junior B en el SAB y bueno, te vas un poco enredando ahí. Luego llegó la oportunidad en la universidad que Chefo, el hermano de Nacho Sí, Cobo, que era el gerente sí, en la universidad, me ofreció, se creó la Liga Loop, que se quería imitar a la Liga Universitaria en la sí, 89-90. Y entonces me daban unas garantías y me dice jugador-entrenador la 89-90 y 90-91. Era jugador-entrenador de la Universidad de Cantabria. Y el primer año fuimos a la fase final, que era en Tenerife, que se hacía una fase final de los 8 mejores equipos de chicos y chicas en Tenerife, que fue el debut. Y luego me hice cargo al final de temporada del SAP y luego lo llevamos a sí. la fase a Cáceres. Sí. Ahí estábamos Manu y yo bebiendo Gatorade en el banquillo, ¿verdad, Manu? Viviendo Gatorade. Nos llevaron ayer los juniors a llevar las cajas de Gatorade y lo que hicimos, llevar. Claro, rápidos allá a comprar el interview Tengo fotos, mira, se me ha olvidado, tengo fotos de esa fase de ascenso en Cáceres, que la verdad es que deportivamente Óscar no nos fue muy bien, pero nos lo pasamos en grande. Se lesionó Se Tilio, lesionó además, en alguien también aquel... allí mismo, ¿no? En la Sí. fase de Cáceres se lesionó a alguien, algún jugador. ¿Quién se lesionó? Tilio. Ah, Tilio, claro, Sí. pobre Tilio. No pudimos contar con Howard Wood tampoco, que en teoría le habíamos firmado del Pamesa Sí, cedido. era jugador clave para conseguir el ascenso y luego pues, tuvimos la mala suerte que contra Torrejón sus pibos, que eran más malos que la carne de pescuezo, metieron más triples que si fueran de Golden State. Sí. ¿Y cómo viviste desde la distancia toda la explosión del baloncesto de Torlavega? ¿Te cogía ya muy lejos? ¿Te resultó como, no sé, Más dio la cercano? casualidad que cuando yo me voy para Fuenlabrada, ya antes de irme, eliminan en un playoff Torlavega-Fuenlabrada con Zornoza de entrenador, que es luego le consigue el ascenso a Primera vía, de primera. categoría. Y ya luego llega el tema de Quino. Además, con Quino le conocía por amigos comunes y luego él vivía a 5 metros de mis padres, con lo cual siempre que iba por Sí, casa por ahí nos claro. saludábamos y demás. O sea, que siempre me hablaban muy bien mis padres de él y yo le conocía a él y siempre muy buena relación con el gran Quino. Sí. Eras un aficionado más. Tú estabas ya profesionalmente en Fuenlabrada, pero ¿sufrías con la trayectoria del Caja o estabas ya un poco desconectado? No, siempre a los equipos que tienes cariño les deseas siempre lo mejor, ¿no? Me hace sufrir más el Racing que el Caja. Oye, menuda década, ¿eh? Sí. Menuda década. Pero ten cuidado que no hables mucho del Racing en un canal de Torlavega, que algunos Bueno, se puede... yo es que no tengo problema. Yo a la gimnástica no la tengo nada en contra, pero yo me crié en la Igniaz, en la amistad, con lo cual la gimnástica no le tenía mucho cariño, pero le tengo más cariño que ellos tienen a la amistad a la Igniaz en su momento. Y mi padre era Racing, metió el Racing por vena a todos. O sea, que eres muy futbolero, muy racinguista. Muy futbolero.
Sí, y racinguista me hace sufrir. Te hace sufrir, Cuando sí. dicen, Bueno, cuando dicen por ahí aficiones como el Atleti que son sufridores, ya quisiéramos los de Racing sufrir como sufre el Atleti, no te mates. joder, ya te digo, ya te digo. Escucha, Sobre todo- ahora de repente, en 10 días, a mitad de tabla, en 10 días, de repente, 2 victorias, un empate, el Racing, digo, que Bueno, maravilla. tocamos madera, que esto es muy largo, esto es muy largo. La segunda Sí, división, Uf, pero sí, mejor sí, eso que claro. no al principio. La segunda es una división muy dura. Igual Oye, con la sí, Lega. sí, el Alega, bueno, oye, es otra vez baloncesto de élite. La verdad es que tiene mucho Sí, mérito, no, ¿eh? me Nosotros, encanta ver eso, me encanta ver el pabellón, la gente respondiendo. Me gusta ver, sí, en ese sentido sí que me hace mucha ilusión ver que la gente está respondiendo por lo que decía al principio, ¿no? Que siempre, es decir, el baloncesto profesional, y mira que hubo un intento de llevárselo a Santander, ha cuajado más en Torrelavega por la razón que sea que en Santander. Entonces, yo creo que también es bueno, como está Torrelavega, que ojalá fuera mejor económicamente para toda la gente que vive allí, le fuera mejor. Pero yo creo que también es bonito que haya deporte que ilusione, que transmita cosas positivas, como lo que ha hecho el Alega, ¿no? Cómo ha conseguido el ascenso, cómo con una plantilla muy modesta están dando la cara ahí en la competición LED Duro, que es muy, muy, muy dura, pero que lo tienen muy claro y yo creo que van a hacer una buena campaña. Cuando digo una buena campaña, salvarse sin problemas. Y ojalá cojan algo más. hombre, hay que llenar mano un poco más el pabellón, pero la gente que va está entregada, ¿no? Sí, sí, pero es sí, el sí. primer paso, es el primer paso. Pero Poco a yo creo que poco, está con las victorias llegar a la gente también, ¿eh? seguro. Sí. Seguro. A medida que llegan las victorias, llegará la gente, porque la gente que va a Y ver un también partido va y se contagiando gana, poco a poco vuelve. la ciudad sea permeable de lo que se está viviendo, esa ilusión. Lo que es muy importante cuando se consigue un ascenso, yo creo, hablo desde fuera, lo estoy viendo desde fuera, lo que a mí me transmite este ascenso y el homenaje que hicieron a Nilo Merino y todo eso, que hay muy, muy buena ilusión, muy buenas vibraciones y todo eso es muy positivo y todo eso suma. Al final todo eso, quieras o no, ese caudal es lo que tienes que coger esa ola y que esa ola te empuje y te lleve lo más lejos posible porque la positividad es lo que hace que al final la ilusión siga creciendo y se siga mejorando. Está claro, yo lo he dicho alguna vez, ¿no? Son muchos años sin baloncesto de élite, cuesta volver a recuperar a la gente, aunque ahí está la semilla, ¿no? El proyecto de balonmano, además, ha hecho las cosas muy bien y gente que estaba ahí dudando se ha ido también al balonmano, pero si el equipo se consolida, que es lo más importante, el pabellón se va a ir llenando seguro. Además, los medios de comunicación también empiezan a tirar para arriba, ¿no? De hecho, hay una tertulia que es referencia, que se hace en un canal de veteranos Torlavega, que dirige Manu Gómez, que ya la gente está enganchándose más al proyecto porque esa tertulia Sí, ayuda mucho, Manu. Estoy haciendo TikTok y esas cosas y el Twitch Live y esas cosas. Como puedes ver, nosotros hacemos tertulias serias, pero cuando has dicho TikTok, has visto a Gerardo cómo empezaba a hacer. Sí, sí, hay que bailar, ¿no? Eso Eso es es bailar. Sí. ¿Algún comentario, La Manu? tertulia, escucha, Gerardo, que es un profesional, pues un profesional, pero solo oye la COPE y solo ve, no sé qué. Date cuenta, Manu, que trabajó con Walter. Al trabajar con Walter, algo de Al trabajar con Walter, todo marca. Eso es, show. No quiere venir a la tertulia. ¿Tú te crees que no puede? Y nos ha dejado tirados, Óscar, como una mierda. Nos ha dejado tirados allí el Pemá y yo, que no tenemos ni idea. Y bueno, Pero chavales, somos valientes. Somos valientes. No, voy a dar mi explicación, Óscar. Voy a dar mi explicación. Yo los fines de semana hemos vuelto a hacer en COPE los partidos del Racing y entonces estoy los fines de semana bastante liado con trabajo. Entonces, es que no voy a poder ir a prácticamente ningún partido. Voy a intentar escaparme a partidos de la Liga, pero no los voy a ver con continuidad. Entonces, ir a una tertulia o estar en una tertulia de un partido que no has visto, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, en la tele hay mucha gente que va a tertulia y no tiene idea de lo que habla. Es que eso mismo te iba a decir, Óscar. No habrá estado él en tertulias con Walter. De partidos que no han visto. O sea, que no tienen. Por ejemplo, de básquet puedes ver la estadística, pero del fútbol habéis comentado partidos de fútbol sin verlos durante 20 años. Lo estáis haciendo fenomenal y yo os veo todos los lunes. Así que hay que seguir ahí ayudando porque de verdad, esto lo digo en serio, el proyecto hay que ayudarle desde todos los sitios, todos los ámbitos y todo lo que podamos hacer por colaborar es bueno para que se consolide el proyecto. Las últimas, Óscar. En verano de Eurobásquet. Me imagino que igual de sorprendidos que todos del rendimiento de la selección española, ¿o no? ¿Tú no? No. Yo dije que llegaban a semifinales y que en semifinales podía ocurrir cualquier cosa, que podíamos ser primero o cuarto, que era muy difícil porque yo pensaba que Eslovenia iba a ser el campeón, pero sí dije que el equipo, yo sí que dije en el análisis previo que no estaba tan mal, que Lorenzo Bravo era un gran jugador y que el equipo
que luego puedes perder, es un campeonato corto, pero yo siempre, y están mis palabras en la radio, dije que el equipo le veía en semifinales. Y que luego en semifinales, pues Sí. obviamente a un día te puede pasar cualquier cosa. Pero había ¿No? mucho nivel, Óscar, este año. Había superestrellas NBA, un montón de rivales, en Esto es teoría baloncesto en superiores. equipo, no juega uno contra uno. Es que Antetokounmpo para hacer daño aquí tiene que jugar de pivo, no puede jugar de alero en el baloncesto FIBA. No te dan 5 metros gratuitamente como te dan en la NBA. De cara no puede jugar. Antetokounmpo de cara en Europa no puede jugar, porque cada vez que la Campo cogía... abierto, a campo abierto. Eso es. De cara, Richie González y yo estuvimos viendo los octavos de final y vimos ahí todos los partidos. Y es que Antetokounmpo es que daba pena, porque la cogió lo que hizo Óscar de cara a 5 metros y tenía Sí. 4 tíos alrededor así, a la Claro, mano. Por claro. aquí no vas a pasar, así que tira. Y Pero hay que hacer ese equipo. Mucho mérito, Óscar, tú como profesional de los banquillos, mucho mérito de Scariolo ahí. Bueno, sí, y también los jugadores y los clubes que los han formado. Es que estamos hablando que las segundas y terceras unidades de esa selección, sus equipos tiran del carro y son importantes. Y hubo jugadores que rindieron por debajo de su nivel. O sea, Joel Parra jugó peor que ha estado jugando en el Juventud. O Jaime Fernández jugó bien en la final, pero durante todo el campeonato no estuvo al nivel que es habitual verle ahora en Tenerife o anteriormente en Unicaja. Me refiero que el equipo tenía más nivel, lo que pasa que a veces decimos Jules, Rudy, los Hernán Gómez, los Gasol, y parece que los demás no tienen nombre, los demás curran y se ve. En el caso de Alberto se vio claramente. O sea, yo cuando recuperan a Alberto me dio una gran alegría porque creo que iba a dar muchas cosas al equipo y lo demostró. Y ese tipo de jugadores, España los ha trabajado muy bien históricamente. Lo que pasa es que no da mates, no es espectacular y a veces le quitamos brillo a lo que hace Alberto. Alberto defiende, empuja, hace mejor a sus compañeros, pero ha mejorado mucho en ataque en los últimos 3 años. Sí. Los intangibles y la pegatina, ¿no? Que era un poco garbajosa en aquella gran selección. O Carlos Jiménez, que no todo es meter 30 puntos, que hay que hacer otras funciones. Y esto yo creo que muy bien cogido España, porque si tú miras en todas las categorías, históricamente España compite muy bien. Ya lo externo ha sido un escándalo, pero compite muy bien. Sí. Y eso al final está ahí. ¿A ti lo de la nacionalización de Lorenzo Brown te parecía bien? Sí. El de Almería. Si el entrenador que es Sergio y el director deportivo está convencido y conoce al jugador, que no había estado en España, pues sí, hemos tenido nacionalizados en otra época, hasta 2 o 3 jugando. Ahora la FIBA lo limita, solamente puede jugar. Época, no, en todas las épocas. Ya tuvimos a Chicho Sibilio y tuvimos a De la Cruz y tuvimos una pila de nacionalizados, claro que sí. Y a Ravender y a Clifford Louis. Luis, etcétera. Sí. Pues te digo Mike que Smith. es un debate que yo creo que lo hace todo el mundo. Pues bueno, pues como si fuera un equipo fichar y ya está. Que se podía haber no hecho, sí. Y la que no sabemos es lo que hubiera ocurrido. Porque fue una buena idea. En España hay una vinculación, ¿no? Parece que si juega en España, pues lleva 8 años jugando en España. Ahora mismo hay como 30 nacionalizados que no tienen ninguna vinculación, salvo que juegan con la selección. Sí. Su vinculación es que ha venido y ha jugado el mejor baloncesto que podía jugar y en pos de ayudar al equipo y al grupo. Y lo ha hecho muy bien. Y ha sido un jugador importante para que España consiguiera el primer puesto. Bueno, nosotros siempre terminamos con una pregunta. Pemay estaba obsesionado con que Corbalán era mejor jugador que Ricky Rubio. Ese debate ya resultaba tan pobre que lo eliminamos. Y luego hemos pasado al Lorenzo Brown, Ricky Rubio, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Sergio Scariolo en la próxima convocatoria? ¿Llevar a los dos? ¿Apostar por Ricky? Llevar los dos. Y Ricky está bien, Ricky es el titular, pero no son incompatibles, porque como se vio, Lorenzo puede jugar también, como se vio en momentos finales, que jugaba Alberto Díaz y jugaba de escolta, no jugaba de uno. Es decir, puedes jugar con 2 bases, que ahora es muy típico, más control de balón, le descarga de subir la pelota y que juega más cómodo para ser más agresivo. Si los dos están en forma, pueden subir los dos sin ningún problema. Es una decisión ya de Sergio y bendita decisión, ¿no? Y la pregunta también en un momento dado estuvo entre Ricky Rubio y Calderón. Y mira, aprovechando que tú has entrenado a José Calderón y que ha tenido una etapa profesional extraordinaria y en la NBA magnífica, ¿tú con quién te quedarías de los dos? ¿Con Ricky o con José Calderón? Para tu equipo, ¿eh? Con los dos. Si es que, es decir, algún no, esa sí que no vale. Uno de los dos. ¿Uno de los dos? Sí. Yo con José. Con José. Ole. ¿Por qué? Sí. Porque tiene más gol que Ricky. ¿Más gol? Sí, tiro 3. Ya, bueno, sí. Es que el baloncesto moderno es lo que son los goles. ¿O no, Óscar? Si no tienes tiradores de 3, no vas a ganar ni a tu madre. Si no tienes metedores de 3, estás jodido en el baloncesto de ahora. Y es que estos garrulos que no quieren ver la ACB, no la NBA, porque dicen que es una mierda, que lo mejor es la Euroliga y la ACB. La Euroliga y la ACB
es como la NBA, pero en despacio. Y todo el mundo tira de 3. Y si no tienes tiradores de 3, es que el que no tire de 3 no juega en la Euroliga, ni en la ACB, Pero, ni en LEB. Que Ricky es muy bueno, ¿eh? Me has dicho que que tenía que escoger entre papá y mamá. sí, Cogido... sí, está claro. Está claro. Pero también es verdad que a Ricky, que llegó muy joven y el jugador importante. Me das a escoger otro, cogería otro, ¿eh? Dime otro, al Chacho. No, Sergio Llull. Ah, Sergio Llull. Claro, esa es una debilidad tuya, claro. No, claro. Es una realidad. Yo creo que el Sergio Llull, antes de la lesión, es el único jugador con Bodiroga que realmente ha dicho no a la NBA porque no le apetecía. Porque él es más madridista que Santiago Bernabéu y prefirió perder dinero y quedarse en el Real Madrid porque es la ilusión de su vida. Yo me acuerdo de la temporada 14-15, en el Palau, después de ganar la Liga, venir a hablar conmigo, él y su agente, y contarme que rechazaba la oferta de Houston y qué me parecía a mí, y hablando con él. Yo creo que hasta la lesión suya, que fue en 2017, su nivel, de hecho, pues bueno, es decir, yo lo pongo muy sencillo, o sea, hay muy buenos jugadores en todos los lados, pero al final los que han marcado la diferencia, con grandes entrenadores, pero los que han marcado la diferencia tanto en el Barça, un tal Juan Carlos Navarro, y en el Madrid un tal Sergio Llull. Claro, él sí que es verdad, Óscar, que en el Madrid es un jugador absolutamente determinante y franquicia, pero luego en la selección, como él coincide en la época de, digo, hasta el 2017, de los grandes... Recuerdo que en el Mundial de 2010 con Turquía hay una jugada final que le decide Escariolo que vaya para adentro. Escariolo se le deja tirar. Y demás, y que luego en la foto se ve que le hacen 8 faltas personales, ¿no? Sí, que esa es la de Marc Gasol, ¿no? Que dice que se le ha tirado el chico joven. Sí, pero la decisión fue de Sergio, no fue de Llull. De que Llull no tampoco lo arreúne en ese sentido. Sí, pero quiero decir que él en la selección le tocó tener un rol un poco más secundario en pleno esplendor. Pero es lo que tiene de adaptarse. También en su momento lo hizo José Manuel Calderón o también Ricky. Luego, es decir, son tan inteligentes que ellos se adaptan en lo que es mejor para el equipo. Y cuando tienen que dar el paso al frente lo dan sin ningún problema. Esos jugadores valen su peso en diamantes, no en oro. Sí, está claro. No, Llull ha sido y es que ahora mismo sigue siendo un jugador súper importante. Y de los jóvenes que vienen, ya la última, nos apunta, no sé si controlas el mercado, esos campeonatos de España. Yo este verano, de todo lo que he visto, había muy buenos jugadores, ¿no? Pero el Sansuperi el base de Unicaja me impresionó. Y algún chico más. ¿Con qué nombres podemos apuntar por ahí que tengas tú controlado? Hugo Alonso, que debuta ahora, Asier Miguel por parte de Madrid, Izan, que está en la overtime, el que jugó, Mara, que ha debutado esta semana pasada con Zaragoza, que es un tío que tiene un espectáculo, y luego vaya debut de Mara, vaya debut del chaval, del Mara este. Bueno, lo que no es normal es que tarde tanto en debutar, pero bueno, es una cuestión ya de entrenador, que ya no es entrenador. Ahora el problema es para Porfi Fisac, bendito problema. Sí, ya te digo. Y otro que este año ha mejorado físicamente y que dará un paso al frente será el Dama, que le veremos más en NBA, en Memphis jugar. Y bueno, yo creo que pese a los agoreros hay buena cantera, como se ha visto en los resultados en las selecciones, y muy buenos jugadores que pueden llegar arriba y conseguir hacerlo muy bien aquí, incluso más allá del Atlántico, del otro lado. Almansa oye, también, ojalá. ¿no? Es un destacado, ¿no? Almansa. No le ves... Aunque está jugando... Yo creo que este año entre yo es un portento. Yo creo que este año en overtime no le han enseñado nada. Creo que ha perdido el año. ¿Sí? Lo de perder suena muy fuerte, pero que no ha evolucionado como tenía que evolucionar. Estará ganando más dinero, se lo estará pasando mejor, tendrá mucho más seguidores en Instagram, en TikTok, pero este año yo creo que si hubiera quedado en el Madrid sería mejor jugador de lo que es. Oye, de toda la entrevista que llevamos, no sé, ya hora y pico, que ha habido un montón de cosas y súper interesantes. Sobre todo me voy a quedar, Óscar, con ese mensaje que has dado sobre la gente joven, ¿no? De ellos mismos, el entorno, les falta paciencia, entender que es un proceso, que hay que trabajar. Y que es un deporte de equipo, es un deporte que no juegas tú contra 4 contra 5 y necesitas a tus compañeros. El que juega 5 minutos y el que juega 25. Necesitas a todos los compañeros para ser un equipo. Y cuanto más cohesionado está el equipo, que es lo que ha demostrado la selección española, que tenía menos nombres, se juega en equipo, no se juega. Esto no es tenis, esto no es atletismo, esto es baloncesto, deporte en equipo. Sí. Y que no se pueden conseguir resultados siempre de forma inmediata, que todo lleva un proceso y un trabajo, ¿no? Hay un proceso siempre. Claro. Hay trabajo, mucho de trabajo y de frustración, de fallar, de no salir las cosas. Si fuera tan sencillo, sería todo el mundo jugador de baloncesto, de fútbol o de tenis, y no es tan sencillo. Está claro. Pues, mister, oye, ha sido un placer que te hayas acercado a este rincón del veterano. No sé si habías visto alguna cosita por ahí ya desde que... Sí, en las redes sociales os he visto un poco este verano un poco activos. Esto de después de la pandemia os habéis venido arriba. Todo Manu, todo Manu. Todas las ideas siempre Manu está ahí activo, pensando cosas. Pues oye, que nos ha encantado hablar contigo, que a ver si
oye, puedes volver pronto a un banquillo profesional y si no, mira, me comprometo a ver un poco más ACB en Movistar para... ¿Qué partido haces el siguiente? Por cierto, ¿ya te lo han El asignado? domingo a las 5, Canal 59, Movistar Deportes, Obradoiro, Valencia Basket. Obradoiro-Valencia, mira, pues A va a las ser 5. un partido interesante. 4 Muy en bien. Canarias. Pues si Habrá te Me lo piden que- apunto. Tienes que poner ahí el pobre Mumbrú, ¿no? A ver cómo levanta. Ha ganado ayer, ganó de 1 a Efes. Joder, a Efes. Ayer no nos oía. Joder, pues buena noticia. Sí, sí. Mañana juega contra Fenerbahce. Buena noticia Sí, porque sí. estaba el hombre tocadillo, ¿eh? Bueno, Sí, sí, ha ganado en Estambul, además, o sea que palabras mayores. Bien. Pues nada, me la apunto, Óscar, te escucho Vale. y a ver si te veo pronto en un banquillo. Un placer Chao. estar aquí un ratito contigo, ¿vale? Muchas gracias, Cuídate Óscar. mucho. Bueno, y adiós a todos. Nos vemos la próxima semana con más invitados. A la